En Contexto Episodio, Carlos Penalosa. Preguntas y comentarios siempre bienvenidos en nuestras cuentas y el WhatsApp 0412-700-7606. Manuel Felipe Sierra, un gusto compartir el estudio con Manuel Felipe Sierra. Gracias por estar con nosotros. No, aquí estamos como siempre. ¿Cómo estamos viendo este escenario, ¿no? Bien cambiante la dinámica política hoy que, como mencionábamos en la parte anterior, bueno, la pelota regresa al terreno de la oposición, entendiendo este comunicado del CNE que deja mucho a la interpretación, ¿no? Claro. Bueno, estamos viviendo ya en los últimos años pues este proceso que yo digo lo que está ocurriendo ahorita era previsible, ¿no? En primer lugar porque se convocó y había derecho a convocarla. Yo celebro que se procure que un candidato sea escogido mediante la consulta, el voto popular. Pero se sabía que este iba a ser el destino, porque como se ha dicho, esta no es una primaria de la oposición en su conjunto, tal como ocurrió en el 2012, ¿no? Y bueno, aquella se realizó sin mayores inconvenientes y hay que advertir... Habían inhabilitados y participó el CNE, por cierto. El CNE, claro. Había que tomar eso como ejemplo, ¿no? Yo creo, pues. Pero ahora sabemos todo lo que viene ocurriendo en el mundo opositor, todo lo que ha significado en los últimos años, pues, una estrategia política equivocada que ha conducido, digamos, a divisiones y enfrentamientos muy serios. Así que yo creo que no tenemos por qué alarmarnos por lo que está ocurriendo. Además, estas primarias, si la intención era convocar en verdad el mayor número de la oposición o de factores de la oposición, de partidos, eso no se logró. Y vemos pues que efectivamente hoy tenemos 13 candidatos, pero una elección donde han quedado fuera factores tan importantes y candidatos tan importantes en términos electorales comprobados, ¿no? Como Manuel Rosales, en este caso ya concreto, ¿no? El propio Enrique Capriles, porque si bien es verdad que aparece en una situación de dualidad, porque muchos lo atribuyen a las primarias, a la comisión de las primarias, en la práctica su comportamiento es un candidato al margen, pues, ¿no? Perfilando una alternativa propia. Entonces yo creo que, mira, esto yo creo que hay que verlo como un esfuerzo de la oposición que seguramente culminará con la elección de un candidato, pero no es que decide el futuro tampoco de las elecciones, ni decide el futuro del país. Las elecciones presidenciales que sí decidirían el futuro del país se van a realizar el 2024. Claro, pero esa elección de 2024, el resultado es determinante según la cantidad de candidatos que lleguen. Y por eso la primaria, hay quienes por supuesto dicen que es imposible que se vea una sola candidatura. La primaria reduce de 13 a 1 para ese sector, pero nos queda el resto de la oposición todavía, que hay, no llegan a 13, pero hay como unos 5 o 6 que también están aspirando. No, y se lanzarán. Claro, al final funciona eso que se llama la economía del voto, ¿no? Y es que como en todas las competencias electorales, en el proceso se va perfilando una opción, ¿no? Que es la que termina polarizando. Pero eso no es que se decrete previamente, sino que es producto del propio desarrollo de la campaña electoral, que va estimulando participación y adhesión en torno a un candidato, y bueno, una serie de circunstancias. Por eso es que no es verdad que, es decir, en todas partes del mundo existen las primarias, pero las primarias reducidas a un espacio determinado de los partidos. Es decir, el Partido Republicano escoge sus candidatos en Estados Unidos históricamente, los demócratas lo escogen. Claro. Mira, la experiencia esta argentina es tan importante que eso fue incluso durante el gobierno de Cristina Kirchner. Esto hay que reconocerlo, la figura esta de las primarias abiertas y obligatorias. Claro, obligatorias, pasos, ¿no? El paso. Bueno, esas son organizadas por el organismo electoral, como decir por el Consejo Nacional Electoral de allá, pero se refieren a los partidos. Es decir, por ejemplo, ¿qué te digo? En el caso de Venezuela, el PSV, porque ahí participa gobierno y oposición, el PSV presenta unos candidatos que votan y dependiendo de lo que ocurra en esas elecciones, ese se perfila como su candidato, pero no candidato de la oposición. Los partidos de la oposición presentan sus candidatos y la oposición vota por ese candidato. Entonces eso prefigura la elección, pero no es que fue una sola consulta, porque se respetan, bueno, los criterios discrepantes y el propio perfil de los partidos. Entonces, el planteamiento que se hizo de estas primarias, invocando que serían de la oposición, yo creo que es un poco exagerado. Y además hay otro error más grave, que lo decía Enrique Ochontis ahora, y es que, bueno, todo lo que ha ocurrido, que si el CNE, que si no el CNE, que si la estructura, que se aplica de la logística, de la cosa legal,
Bueno, pero estás escogiendo un candidato ¿para qué? Para una elección presidencial. ¿Y esa elección presidencial quién la va a conducir? ¿Quién la va a organizar? El CNE. Es decir, lo lógico es que mi escogencia vaya de alguna manera legitimada por la instancia que va a escoger la candidatura. No es que yo escojo, porque si no sería muy fácil, por mi cuenta yo escojo un candidato y no lo presento. Ahora, ese candidato que yo presento no puede aspirar a tener el mismo tratamiento que tienen los demás, que seguramente se han acogido a los que son las normas del ente electoral, ¿no? Pero es que hay quienes ven este proceso como una forma de renovar a la oposición, de escoger un nuevo líder, de darle un nuevo rumbo a la oposición. Bueno, es que eso ocurre siempre, sin que te lo proponga. Siempre las elecciones tienen ese sentido, ¿no? Que las elecciones no son necesariamente para ganar. Cada quien sabe hasta dónde llegan sus fuerzas. Pero sirve para perfilar nuevos liderazgos, para poner en la calle nuevas ideas. Mira, y eso fue siempre. Tú te imaginas en el año 47, en esa elección famosa donde se elige a Gallego, por casi el 80% de los votos. Presidente más votado de nuestra sí, historia. Pero se lanza Rafael Caldera. Y Rafael Caldera llegó a pensar que podía derrotar a Gallego. No, pero Caldera iba a construir una fuerza e iba a poner en la calle su propia personalidad como un liderazgo y unas ideas en juego, que era el planteamiento que después vino la democracia cristiana, y en aquel momento tenía mucho que ver con ese planteamiento medio falangista, ¿no? Con vinculación de la iglesia que estaba de moda después de la Guerra Civil Española. Pero era así. O cuando el Partido Comunista lanzó a Machado, se pensaba que podía ser presidente Machado, o que podía derrotar a Rómulo Gallego. Y siempre fue así. Ahora, eso dio el primer paso para que esos partidos comenzaran pues una ruta política y su construcción. Y siempre fue así. Y más que se fue Enrique, pero quería recordarle esto cuando el MAS nace en las elecciones del 73, que gana Carlos Andrés Pérez. Bueno, el planteamiento del MAS era obtener el 5% de los votos. Esa era la meta. La meta máxima. Bueno, y se presentó un candidato que fue José Vicente Rangel y se hizo una campaña electoral, pero tú sabías, bueno, que no podías ganar. Pero sí podías, a partir de esos votos, nacer o construir una fuerza política importante en términos de futuro. Pero hoy pasamos de esa realidad, y ojo, no es un fenómeno nada más de la historia. En el mundo la democracia se fortalece en la diversidad, pero en Venezuela ocurre a la inversa. La democracia o los actores políticos conciben que la democracia se debilita mientras más opciones hay. No, al contrario. Ahora también hay muchos cambios en la democracia. Yo creo que muchos de estos actores políticos siguen anclados en la visión tradicional de lo que era la democracia, ¿no? Esa cosa derivada de la Revolución Francesa. Eso ha venido cambiando, ¿no? Y hoy las democracias introducen muchos elementos. En primer lugar, ya no son simplemente un juego institucional. No es la relación de instituciones, no, la democracia hoy tiene una presencia social cada vez mayor. Y lo estamos viendo en el mundo entero, y particularmente en América Latina, que se expresa en esa, si no el colapso, en esa caída tan pronunciada de los partidos políticos que está ocurriendo en América Latina. Los partidos tradicionales. Los partidos tradicionales, bueno, fíjate, lo que hemos presenciado, que quizás el antecedente más importante fue en Venezuela, con la victoria de Chávez, pero se está dando en todas partes. Milei, este candidato de ultraderecha, bueno, está desafiando simple y llanamente la estructura del peronismo representado en los Kirchner, ¿no? Porque el peronismo es mucho más amplio, pero también está todo lo que representó la respuesta opositora de Macri, y él emerge frente a dos factores que en ese caso han quedado por debajo. O el caso más emblemático, lo que pasó en Perú con Castillo. Castillo es un campesino con un sombrero y un machete en la mano del campo, que nadie lo conocía en Lima. Bueno, y en una campaña, y todos sabemos lo que significa la oligarquía limeña y el juego político últimamente en Perú. Y en las dos elecciones, la primera vuelta y la segunda, las gana solo, enfrentado a toda la estructura de poder. Bueno, después lo derrocan o tuvo que renunciar, pero bueno, ¿qué hicieron los partidos allí? Bueno, el ejemplo que también hay que manejarlo como es lo de Colombia. Es decir, la victoria de liberales y conservadores pasamos a un mapa diferente en Colombia. Y Petro logra eso, y esas estructuras unificadas fueron derrotadas. Ahora, no desaparecen los partidos, pero se revela que hay como una expresión mayor. Bueno, el caso de Chile, Boric,
Boris se da a conocer en las protestas del 2019, y es un muchacho, bueno, que está en las protestas. Pero en Chile, la estructura política e institucional, la famosa concertación o los partidos democráticos y la estructura de derecha derivada del pinochetismo, de la dictadura, las dos fueron derrotadas por este muchacho. Y no derrotadas por la fuerza, por un golpe de Estado en las electorales. Ahora, ¿cuál es la explicación? Hay un componente social hoy y están emergiendo nuevos factores sociales que no necesariamente se consideran representados en los partidos tradicionales, sino que tienen ya mayor presencia real pues, en la vida de los países. Nos toca hacer una pausa. Ese componente social hoy, ¿dónde está en nuestro país? Porque estamos viendo encuestas de una Venezuela que no se siente identificada con nadie. Un país que se considera 70% independiente, que un 80% quiere cambio según algunos números que varían según la encuestadora, que hoy hay bastantes también, por cierto, muchas encuestadoras en Venezuela. Pero lo cierto es que pareciera que el venezolano hoy no se identifica con las principales fuerzas políticas, pero tampoco emerge una fuerza que encamine a ese venezolano que no se identifica con los partidos tradicionales. Hacemos una pausa y seguimos conversando con Manuel Felipe Sierra y leemos también sus comentarios al regreso. 0412-700-7606.